mismo espíritu, así como lo dijo el pastor, ¿verdad? Para como fuimos ministrados en la última reunión que tuvimos. Yo quería compartir un canto con ustedes que habla acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el motor de nuestra fe. Él es el que da vida a nuestra fe, ¿verdad? Él es el que cumple el propósito de nuestra fe, ¿verdad? Todo es acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que es como el aire espiritual, ¿verdad? De nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces a Él tenemos que correr en todo tiempo y vamos a adorar, ¿verdad? Le pedí al pastor si me hiciera favor de ponerlo y vamos a adorar, vamos a dejar a desconectarnos de nuestro alrededor y conectarnos con nosotros mismos y con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a mutear nuestros aparatos, pero vamos a desmutear nuestro corazón y nuestra boca. Cantemos ahí en nuestra casa porque Dios está con nosotros, hermanos. Así que vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Si gustan, hacemos una breve oración. Padre, te damos muchas gracias porque reconocemos tu presencia junto a nosotros, en medio de nosotros. Señor, aquí ya vemos más de 2, más de 3, Señor, en tu nombre, reunidos, Señor, virtualmente, Padre, pero en tiempo real, Señor. Padre mío, gracias, Señor, porque tú trasciendes el tiempo y el espacio y vives en cada corazón, Señor, de los que te invocan tu nombre, Señor. Amén. Nosotros tememos tu santo nombre y tu santidad, Señor, la honramos, Padre, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, por favor, silencia tu micrófono y vamos a cantar con este canto, pero de veras, cántale al Señor, nadie te va a oír, solo el Señor, y Él es el más importante. Amén. Si no te lo sabes, de todos modos, tararealo, ahí está la letra, ¿verdad? Invéntale, pero dedícaselo al Señor, yo así voy a hacerle con ustedes. Amén. Así que vamos a ver cómo sale directamente de aquí. Muy bien, hermanos, vamos a darle. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras en mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Dile, haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Oh, levanta a Él tus manos y dile, Señor, aquí estoy delante de ti, haz lo que tú quieras hacer. Una vez más, dile conmigo, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras hacer. Y toma lo que quieras en mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Entrégate a Él y levanta tus manos, dile a Él, haz lo que tú quieras hacer, Señor, y toma lo que quieras
enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver. Levanta tus manos al Espíritu de Dios y dile: Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vamos, levanta en tus manos la gloria de Dios. Llena tu vida, llena tu corazón. Él está aquí, Él está aquí, sanando tu alma, sanando tu corazón. La mano de Dios te toca, te abraza, te abraza. Dile: transfórmame, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Señor. Vamos, Señor, transfórmame, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Señor. Una vez más, dile: transfórmame, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Señor. Espíritu Santo, levanta tu voz y dile: aviva en mí fuego. Enciende, enciende. Transfórmame, transfórmame, renueva mi ser. Oh, Él está haciendo algo nuevo una vez más. Y una vez más: Espíritu Santo, vamos, que se escuche su presencia. Aviva, está apagado, se enciende en ti. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Te quiero, Espíritu Santo. Espíritu Santo, abrázame. Amén, Señor Jesús. Pedimos que esta tarde nos abraces, Señor Jesús, con tu presencia, Señor. Que traigas fortaleza a nuestras vidas, Señor, de cada hombre valiente y esforzado que está en este lugar, Señor Jesús. Pedimos, Padre, que tu presencia transforme todo nuestro ser, Señor Jesús, que tomes nuestras debilidades, Padre bendito, te lo pido en el nombre de Jesús, y que nos fortalezcas en ti, Señor Jesús, porque ciertamente nuestra carne es débil. Hermano, yo le voy a invitar a que confiese eso así en voz baja, que abra su boca por un momento y le diga: Señor, yo sé que soy débil, pero en ti soy fuerte, Señor. Tu presencia me fortalece, Señor Jesús. Tu presencia me da fuerza, Señor Jesús. Porque nosotros no podemos vencer nuestras batallas, Señor Jesús, pero tú peleas por nosotros, Padre bendito. Así como cuando Goliat, Señor Jesús, el gigante, amedrentaba a los israelitas, Padre bendito, así como por 40 días, dice tu palabra, fueron atemorizados, Padre. Solo con ver ese gigante, ellos salían corriendo de vuelta al campamento, Señor, hasta que llegó David, Señor, un hombre lleno de tu Espíritu Santo, siendo aún muy joven y muy niño, Padre bendito, pero confió en ti, Señor, y tú lo fortaleciste y venció el gigante, Padre. Yo hoy quiero
que veamos a Jesús como la imagen de David, como Jesús, hermano. Y nosotros como el ejército de los israelitas, que muchas veces tememos a cualquier gigante que se ponga enfrente de nosotros. Yo no sé cuál es tu gigante, hermano, varón de Dios, pero Jesús va a pelear tus batallas. Y ese gigante que te hace correr, ese gigante que te atemoriza, ese gigante que muchas veces te ha vencido, hoy declaro en el nombre de Jesús que Jesús lo vence. Jesús lo vence y le corta la cabeza, tu gigante, en el nombre de Jesús. Y no temas más, porque Jesús pelea tus batallas. Eso creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. A nosotros nos tocó con el hermano Braulio y hermano Martín. No sé si Martín está por aquí, que nos dé una señal de vida. Martín Andrade. Sí, ahí está el Tienes teléfono. que desmutear tu micrófono, Martín, pero cuando te toque ya hablar, tocas la pantalla y está el icono del micrófono. Ahí está. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muchas gracias por unirse con nosotros a la reunión. Bienvenido. Parte de nuestro grupo con hermano. Se me fue su nombre, perdón, hermano. Braulio. No, Braulio, perdón, hermano. Se me fue de la mente ahorita. Pues nos tocó. Está nervioso. No, es que estaba viendo a alguien ahí con gorra y no lo conocía, pero es Dino. Amén. Nos tocó esta tarde descubrir el capítulo 6 de Hechos, hermanos, y sin más preámbulos, vamos a dejar al hermano Braulio con la primera parte. Lo dividimos en dos partes y él va a hacer el descubrimiento de la primera parte. Así que él tiene el tiempo ahora. Amén, hermanos. Gracias a Dios por estar una vez más reunidos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, escudriñando su palabra, ¿verdad? Que nos va a ayudar mucho. Y ahora me tocó a mí compartir los primeros 8 versículos del libro de los Hechos. Me he estado fijando que en el libro de los Hechos, o sea, la primera iglesia, hay varios fundamentos, y ahora vamos a ver 2 fundamentos, muy principales, que nos van a ayudar mucho como iglesia a crecer como iglesia y a crecer como siervos de Dios, ¿verdad? Hay unas cosas muy importantes que yo miro aquí, que a mí me bendicen, me han bendecido, ya tengo tiempo analizándolas, y ahora quiero compartirlas con ustedes en estos versículos que me tocaron. Bueno, pues vamos a la palabra, pues. Más que ya hace falta la luz ya necesito gafas. ¿Ok? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás,
y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se mira bien cortito lo que leímos, pero tiene cosas bien importantes aquí. Una de las cosas, primero voy a compartir un poquito de las cosas que veo, después miramos lo de Dios, lo de los personajes, ¿verdad? Y las personas, ¿verdad? El primer versículo nos habla de que había murmuración, gente que murmuraba, acerca del comportamiento, cómo se decían, cómo le dedicaban más tiempo, o hacían preferencia, ¿verdad? A unas viudas y a las otras, ¿no? ¿Verdad? Hubo murmuración, lo cual es un daño, en una iglesia, y no solamente en una iglesia. La murmuración daña a una familia, a una relación. Nos daña a nosotros mismos. La murmuración es mala, es negativa, es cosa opuesta al amor, ¿verdad? La murmuración, ¿verdad? Ahí miramos que había problemas, ¿verdad? Como en el día de hoy, ¿verdad? La murmuración hace mucho daño en una iglesia, ¿verdad? Trae división, siempre va a traer división la murmuración, ¿verdad? Pero los discípulos, más adelante decía que los discípulos, dice, y buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, ¿verdad? Los discípulos aquí, se dieron cuenta, ¿verdad? Y tuvieron discernimiento, ¿verdad? Y pusieron orden, ¿verdad? Y aquí yo miro una cosa bien importante, ¿verdad? El orden en la iglesia. Es importante el orden donde quiera que andemos, el orden en la familia, el orden en el trabajo, el orden como personas, ser ordenados, ¿verdad? Siempre va a distinguir a una persona, a una iglesia, a una compañía. Siempre el orden es sinónimo de prosperidad, ¿verdad? El desorden siempre va a traer problemas. Aquí miramos una cosa bien importante, ¿verdad? Que había discernimiento en la iglesia, había discernimiento en los apóstoles, y ese es un fundamento, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dice la palabra que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer las cosas ordenadamente, como iglesia, ¿verdad? Va a haber bendiciones que cuando nosotros pongamos un orden, tengamos discernimiento, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los apóstoles, y fue un fundamento grande entre ellos, tanto que agradó la propuesta a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad? Ahí más adelante miramos, seguimos leyendo, ¿verdad? Otra cosa que está aquí, en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí yo miro otro fundamento, ¿verdad? La oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? Una cosa bien importante que nunca debe de faltar en nuestro ser, en nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? La oración y la palabra. ¿Por qué? Porque en la oración está tu súplica, está tu ruego, está tu bendición, y en la palabra está la respuesta. Está mi respuesta, está tu respuesta, ¿verdad? A lo que pedimos, a lo que oramos, a nuestra súplica, a nuestro ruego. Es una cosa bien importante en la iglesia y en un siervo de Dios. Es algo que siempre debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Ese es otro fundamento, otra cosa que miro yo bien importante, que nos va a ayudar mucho a nosotros a crecer como iglesia,
como siervos de Dios, como personas, ¿verdad? La oración y la palabra, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios está la respuesta y está la bendición para todo lo que nosotros queramos saber, ¿verdad? No hay pregunta del ser humano que no tenga respuesta en la palabra. En la palabra siempre va a haber respuesta. En lo físico, en lo emocional, en lo científico, en la ciencia, en fin, en todo, en las matemáticas, en fin, en todo, en la salud, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Pero necesitamos meternos en la palabra, ¿verdad? Escudriñarla. Y para eso necesitamos la oración, ¿verdad? Tomar en cuenta a Dios. Y aquí está un fundamento grande que más al ratito quiero compartir, que nunca debe de faltar en nuestras vidas y en nosotros, ¿verdad? Sí, en el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿verdad? Aquí podamos mirar que había un avivamiento. Y no solamente en los hermanos, en los apóstoles, en los siervos, en los diáconos, sino había un avivamiento en general con las familias, con la gente que vivía en aquellos tiempos alrededor. Había un gran avivamiento. Aquí dice que la palabra del Señor crecía y los discípulos se multiplicaban, ¿verdad? Cosa que en nuestros tiempos se mira un poquito más lento, más difícil, ¿verdad? Algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando, ¿verdad? Pero en aquellos días había un avivamiento, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, ¿verdad? Simplemente nos toca a nosotros, tomar, la palabra de Dios, el consejo de Dios, tal como es, ¿verdad? Y eso es lo que yo miro bien pronto. Lo que miro de Dios aquí es que Dios era una prioridad para los apóstoles. En el versículo 4, ¿verdad? Era prioridad. Lo tomaban en cuenta. Siempre que hacían algo, tomaban en cuenta al Señor, ¿verdad? Ese es un fundamento, una prioridad, la palabra del Señor y la oración. Eso yo lo miro como un fundamento de la iglesia y como fundamento personal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque en la oración está nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? En la oración está nuestra alabanza. En la oración está nuestra necesidad, ¿verdad? Y a todo lo que sintamos, ¿verdad? Somos diferentes, como decía el hermano, somos frágiles, somos débiles. Amén. Hay mucha debilidad en nuestra carne, pero gracias a Dios que nos dejó su bendita palabra, ¿verdad? Y sabemos por medio del Espíritu Santo que Él nos va a guiar a todas las cosas, ¿verdad? Pues en la oración está la petición, en la oración está reconocer al Dios Todopoderoso que nos crió y nos dio vida, ¿verdad? Y en su palabra está la respuesta, ¿verdad? Para todo, para toda necesidad. Amén. Hay veces que estamos afligidos, afanados, y Él nos fortalece. Hay veces que tenemos necesidad de una cosa económica y Él suple a su debido tiempo, Él suple. Yo lo he mirado, que Él suple la necesidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? De cada uno de los que confían en Él, ¿verdad? Y este es un fundamento, hermanos, a mí me bendice mucho esto. La oración y la lectura de la palabra me bendice mucho. Es una bendición para mí. Me deleito en la palabra del Señor, ¿verdad? Y así es. Así es. Por eso este fundamento lo tenían los apóstoles, porque ellos caminaron con Jesús, vivieron con Jesús. Jesús mismo los discipuló, ¿verdad? Y ellos mismos estaban dando testimonio de lo que Jesús hizo en sus vidas, de lo que Jesús
le transformó sus vidas, ¿verdad? Y ellos lo pusieron en práctica y tomaron en cuenta cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el libro de los Hechos es bien importante para la vida de nosotros, ya de un cristiano, ¿verdad? Porque ahí encontramos los fundamentos que nos van a ayudar a crecer como siervos de Dios, como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Ahí están los fundamentos y este es uno de ellos. Tomar en cuenta a Dios, poner a Dios por primer lugar, que Dios sea una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? Día a día, como nos sentamos afligidos, temerosos, cansados, desanimados, angustiados, Él debe ser una prioridad, porque así dice la palabra, ¿verdad? Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, según nuestra propia sabiduría, pero fallamos. A veces nos salen las cosas mal, no nos salen como pensamos, ¿verdad? Pero el que espera en el Señor, el que confía en el Señor, el Señor dice que enderezará sus caminos, ¿verdad? Por eso esa es una prioridad bien importante, hermanos, ¿verdad? Y la otra es poner las cosas en orden, ¿verdad? Ser ordenados, es otro fundamento que nos va a ayudar en nuestro carácter, ¿verdad? Porque el carácter es lo que representa a una persona, es lo que distingue a una persona, el carácter, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comunicarse, hasta su forma de vestir. Diferencia, ¿verdad? Cuando son ordenados hasta en la vestimenta, ¿verdad? Se nota. Ahora, nos vamos a, ¿verdad? Y había un avivamiento en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y la misma palabra nos lo deja como ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, seguir sus pisadas, ¿verdad? Seguir sus mandatos, seguir sus consejos, seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a crecer muchísimo, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? En los propósitos de Dios, ¿verdad? Ellos estaban en los propósitos de Dios, ¿verdad? Nunca se desviaron de los propósitos de Dios, ¿verdad? Bueno. Se me perdió el de la espada, pastor, pero vamos aquí a mirar. Está bien, acuérdense que el método de la espada es una ayuda solamente para estar descubriendo, pero tú al de estar descubriendo así, versículo por versículo también es válido, ¿verdad, hermanos? El método de la espada es una ayuda básica, ya los que pueden descubrir de otra manera, pueden hacerlo. Pero ahorita viste los personajes y viste muchas cosas juntas, así que estaba muy bien, hermano. Estuvo muy bien, no te preocupes, pero... Bueno, pero lo que Dios hace, ¿verdad? Primero vamos a mirar a Dios, ¿verdad? Dios era una prioridad en los apóstoles, ¿verdad? Es lo que miro de Dios, lo que hizo Dios. Y lo que miramos de Dios está en el versículo 7, ¿verdad? Que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba y grandemente y en Jerusalén, ¿verdad? O sea que el Señor les respaldaba su fe. El Señor les respaldaba su obediencia, ¿verdad? Que se miraba el fruto de su obediencia, ¿verdad? Que tenían los discípulos, ¿verdad? Aquí dice la palabra que muchos que crecían, los discípulos del Señor, ¿verdad? Se multiplicaban, ¿verdad? Eso me recuerda el versículo que tenían todas las cosas en común y el Señor añadía a los que han de ser salvos, ¿verdad? Me recuerda, es muy parecido el respaldo del Señor aquí en este versículo, ¿verdad? Que el Señor respaldaba a los apóstoles, a los siervos de Dios, ¿verdad? Es lo que miro de Dios, que Dios era prioridad para la iglesia y Dios respaldaba su fe, que ellos ejercían, que ellos creían, ¿verdad? Con señales, con multiplicación de discípulos, ¿verdad? Es lo que miro de Dios.
¿Qué debemos evitar? Está en el primer versículo, ¿verdad? La murmuración, la queja, ¿verdad? El desorden, la vida desordenada, ¿verdad? Es una de las cosas que debemos evitar, ¿verdad? ¿Verdad? Y las cuales nos van a bendecir si las evitamos, ¿verdad? Porque el orden, la murmuración, Y, hace mucho daño. y si me permites, yo creo que también está ahí claro que lo que estaba pasando es que había favoritismos. O sea, no Sí. nada más era que lo estaban sospechando, sino que realmente, pues sí estaban Se miraba. haciendo más favoritismo para los judíos de habla hebrea que los judíos de habla griega. Griega. ¿Verdad? Y también lo que debemos evitar es ser desordenados, ¿verdad? Ordenar nuestras vidas, ¿verdad? Ordenar en nuestra manera de ser, bueno, es lo que debemos evitar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos obedecer? ¿Verdad? Pues debemos obedecer a Dios, ¿verdad? Su palabra, a los pastores, a lo que Dios pone al pastor, ¿verdad? Lo pone por servidor, ¿verdad? De las ovejas, ¿verdad? Obedecer a los pastores, obedecer a nuestros líderes, ¿verdad? En lo que ellos están haciendo, porque están en la autoridad, por parte de Dios, ¿verdad? Y tenemos que someternos, ¿verdad? A la obediencia, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, obedecer, ¿verdad? Nos va a traer, mucha bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Y otra cosa que debemos obedecer, pues es leer su palabra, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Orar sin cesar es otra cosa que nunca debe de faltar en nuestra vida, ¿verdad? Orar diario, tomar en cuenta al Señor, ¿verdad? Leer las escrituras, porque las escrituras son importantes, porque el leer da entendimiento, y el entendimiento conocimiento, y el conocimiento ciencia, y la ciencia manera de hacer las cosas, ¿verdad? Todo va en orden, ¿verdad? Si no leemos, nunca vamos a entender, ¿verdad? Por eso es importante leer la palabra, para poder entender, leer lo que Dios dice, para poder obedecer, ¿verdad? Para poder crecer, ¿verdad? Eso es lo que debemos obedecer, ¿verdad? El leer, ¿verdad? Nuestra lectura, tomar un tiempo para leer la porción de la palabra, meditar la palabra que leamos en ese día, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Nos va a edificar mucho, vamos a tener mucho crecimiento si nos ponemos a orar y a leer su palabra, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar la respuesta para todas las cosas, ¿verdad? Esto es lo que debemos obedecer. Y pues para terminar, quiero dejarles este pensamiento, el párrafo de lo que me dejó la Biblia, ¿verdad? En el día de hoy, quiero dejarles una escritura que la guarden en su corazón, ¿verdad? Que está en Jeremías. Yo tengo la Biblia en el teléfono, y la Biblia me da versículos diario por diario, y ahora me dio este versículo. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira lo que piensa Dios de nosotros, de su iglesia, de su siervo, ¿verdad? Tiene pensamientos buenos, pensamientos de bendición, ¿verdad? No tiene pensamientos de mal, sino al contrario, tiene pensamientos de bien, para darnos paz, para darnos gracia, ¿verdad? Y darnos al fin lo que esperamos, ¿verdad?
en el Señor esperamos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas esperamos, muchas cosas físicas, emocionales, y como fin la vida eterna, ¿verdad? Esperamos en el Señor, ¿verdad? Ver cielos nuevos y tierra nueva, es lo que esperamos, ¿verdad? Quiero dejarlos con este versículo, con este pensamiento, que el Señor tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros, el Señor tiene pensamientos buenos para su iglesia, ¿verdad? Él sabe lo que hace, ¿verdad? Así es de que sigamos adelante, hermanos, sigamos confiando en el Señor, sigamos orando, sigamos escudriñando su palabra día a día, ¿verdad? Y les aseguro que va a haber un crecimiento enorme en cada uno de nosotros si aplicamos estos principios. Amén. Bueno, esto. No sé si Fernando y Braulio planificaron que hasta el final compartían los hermanos sus comentarios o al final de cada sección, Fer. Al final de todo el capítulo. Al final de todo, perfecto. Sí, para tener orden. Sí, perfecto. Amén. Voy a continuar yo entonces con la segunda parte. Pues, tiene como título el arresto de Esteban. Dice el versículo 8 en adelante. Y Esteban estaba lleno, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Yo voy a empezar con qué aprendemos de las personas de la historia, ¿verdad? Y en el versículo 8 que Esteban estaba lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto lo podemos ver desde el capítulos anteriores que leyó el hermano Braulio, y es que de los 7, bueno, la Biblia dice que todos los que escogieran tenían que ser varones rectos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, pero sobresale Esteban y dice que él estaba lleno de gracia y de poder. Entonces, yo puedo ver de Esteban que al ver que estaba lleno del Espíritu Santo, pues la agarraron contra él, ¿verdad? El diablo se levantó en contra de él para poder difamarle. También puedo ver que Esteban hacía señales y prodigios, ¿verdad? Este es un producto de estar lleno del Espíritu Santo, de tener al Espíritu Santo viviendo en sí, en sí mismo, en su corazón, ¿verdad? También puedo ver de los personajes que estaban en contra de Esteban, que tenían mucha envidia en su corazón y que también tenían muchas costumbres. Esto lo veo en el capítulo 14, ¿verdad? Porque decían que escuchaban decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, ¿verdad? Estas personas, yo puedo ver que no estaban llenas del Espíritu Santo, sino estaban llenas de costumbres, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Dios, ¿verdad? De la persona de Jesús. En este caso, aprendemos del Espíritu Santo,
que se mostraba en Esteban, ¿verdad? Esteban hacía señales y prodigios, hacía grandes prodigios y señales en el versículo 8 entre el pueblo. O sea, el pueblo podía ver que había la presencia de Dios en él. También en el versículo 10, que el Espíritu Santo da sabiduría, ¿verdad? Quien tiene el Espíritu Santo, él lo capacita con sabiduría. Y también que se muestran señales y prodigios, ¿verdad? ¿Qué podemos obedecer? Bueno, vamos a ver qué podemos evitar. Aquí hay mucho, ¿verdad? Que podemos evitar. Miramos que estas personas tenían costumbres, tenían envidia en su corazón, estaban calumniando también, estaban sobornando y también estaban difamando, ¿verdad? Todo esto estaba en estas personas que definitivamente no tenían el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué debemos de obedecer? A mí me sorprende mucho, y si ustedes ven todo el capítulo del 8 en adelante, que tiene como título el arresto de Esteban, no miramos ahí que Esteban se pone con ellos. No, yo no dije esto, que a discutir con ellos, ¿verdad? Su punto, a defender su punto. Simplemente él enmudeció, él cayó. Así como Jesús también enmudeció cuando fue llevado como oveja al matadero, dice la palabra de Dios, así también Moisés, lleno del Espíritu, Esteban, lleno del Espíritu Santo, también cayó, enmudeció y dejó que el Espíritu Santo peleara por él, ¿verdad? Entonces, yo siento que esto debemos de obedecerlo, ¿amén? Y si hay alguna promesa que debamos abrazar, en el versículo 15, podemos ver el versículo 15, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Ven? Entonces, la promesa del Espíritu Santo es que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar en cualquier situación de nuestra vida. Amén. Así que, así como libró a Esteban, también nos va a librar a nosotros en cualquier situación. También hay una promesa que nosotros también haremos mayores cosas, ¿verdad? Cuando Jesús dijo: y todos a los que creen en mí, mayores cosas que las que yo hago, también harán. Amén. Así que aquí se está viendo que Esteban no hacía los mismos milagros de Jesús, no solo hacía los mismos milagros de Jesús, sino también hacía muchos más. Y también otra promesa que yo puedo ver es que Jesús nos libra del juicio de las personas. Así que lo llevaron ante el concilio, ¿verdad? Lo usaron todos los medios que podían tener, le pagaron a alguien, lo llevaron ante el concilio, pero ni aún así lo pudieron difamar, ¿verdad? Así que la justicia de Dios siempre se muestra en sus hijos, en sus elegidos, y esa es una promesa que podemos abrazar. Amén. Ahora sí, hermanos, yo sé que hay muchos anotando ahí, yo sé que vieron muchas cosas más de las que nosotros mencionamos, así que también pueden ahora abrir su micrófono y exponer, ¿verdad? ¿Qué descubrieron? Les recomiendo que empiecen con la primera parte y después con la segunda, pero pueden ser en el orden que ustedes encuentren. Está bien. Yo quería decir algo, como dijo el hermano Fernando en el versículo 13, se pusieron testigos falsos. Es algo que evitar, levantar falso testimonio.
¿verdad? En evitar. Y también se dice que el soborno y la envidia. Eso lo encontramos del 11 para abajo. Y en el obedecer, pues también lo dijo, el acudir a la llamada del Espíritu Santo, porque en el 5 dice que agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Si estas personas no fuesen llenos del Espíritu Santo y fuesen puestos por hombre, no funcionaría. Así que fue el llamado del Espíritu Santo para estas personas de tomar ese cargo. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si cada uno puede, el que tenga, ¿verdad?, diga una o máximo 2 observaciones para que los demás también participen? Ya cuando veamos que nadie dice nada, si tienes más observaciones, pues entonces las podemos decir. ¿Qué les parece, no? Así dejamos que todos participen para que solo digamos quita 1 o 2 observaciones y las demás, si ya lo tienes anotado, al final complementas, ¿verdad? O dejas que alguien más lo diga y si alguien más lo dice, pues ya estuvo. Muy bien, estuvo muy bien. Agregaste soborno, envidia y falso testimonio. Muy bien. ¿Alguien más? Les recomiendo que tengamos un cuadernito, unas hojitas, ir apuntando el capítulo 6, ¿verdad? Yo quiero compartir acerca de lo que no debemos de hacer desde el 1 al 4, ¿verdad? Dejar de hacer, ¿verdad? O sea, que no tenemos que hacer lo que estaban haciendo. Número 1, como dijo Braulio hace rato, no murmurar y tampoco dejar de atender a las viudas, ¿verdad? Porque es también una pelea de nosotros. Como iglesia, voy a hablar como nosotros y los personajes que hay ahí, ¿verdad? Los voy a involucrar los dos juntos. Como iglesia que estaba pasando en esa época, como dijo el pastor, había preferencias en unos a otros, ¿verdad? No eran parejos, no era parejo el servicio a las viudas y a los demás, ¿verdad? Esa era una de las cosas que peleaban los demás. No tenemos que dejar de hacer eso, de poner nada más la mirada en una sola persona, sino en todos los que están en necesidad, ¿verdad? Como iglesia, es lo que miro. 2, en el versículo 2, dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo miro que aquí los que comparten la palabra de Dios no es que no estén aptos para servir las mesas, sino que estas personas tienen que enfocarse más en lo que están enseñando para poder dirigir al pueblo con más sabiduría y entendimiento y no cortar de tajo por servir a la viuda o por servir al niño o por servir a la hermana que está o el hermano que está en necesidad, ¿no? Convocar, como dice aquí, ¿verdad?, a gente que esté preparada, ¿verdad? O sea, perdón, ya me salté al 3, ¿verdad? El 3, buscar hermanos, ¿verdad? No tenemos que dejar de buscar, ¿verdad? No tenemos que dejar de buscar hermanos que estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué importante es eso, ¿verdad? Para que alguien sirva. No nomás de suplir la necesidad de lo que está faltando, porque, por ejemplo, si no hay ujieres, voy a poner a alguien que acaba de llegar o alguien pues, que me cayó bien y que me llevo bien, lo voy a poner en el puesto de ujier o de lo que sea para que llene ese hueco, ¿verdad? Como iglesia, vemos que a veces hemos fallado en ese aspecto, que ponemos a gente inexperta o a gente que está nuevecita en el Señor y fracasa a veces ahí, y hay ese desánimo, ¿verdad? Tenemos que buscar a personas realmente, aquí lo dice, ¿verdad? Hermanos que estén entre nosotros de buen testimonio, número 1, tener un buen testimonio, número 2, que sean llenos del Espíritu Santo, y número 3, de sabiduría. Porque si vemos testimonio, tu testimonio tiene que ser en Cristo, que seas bien confirmado en Dios. Número 1, que seas realmente nacido de nuevo, que tu testimonio sea Cristo en tu vida. Número 2, que busques siempre la presencia del Espíritu Santo para tu vida, que estés lleno,
siempre dispuesto a escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, no se trata de que nomás te llena. El Espíritu Santo quiere que le obedezcas, que lo escuches, que lo atiendas. Porque eso de llenar, ay Señor, lléname, pero lo estamos obedeciendo, lo estamos escuchando, lo estamos guiando por Él. O sea, es bien fácil decir, Señor, levanto mis manos y aquí lléname y siento hasta calambres y todo, y que rayos y centellas. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de llenarse del Espíritu Santo en obediencia, ¿verdad? Es esto. Y sobre todo que sean, por ejemplo, sabios, ¿verdad? En compartir en algo que pueda haber una discusión, un desacuerdo, que sean sabios en traer paz dentro de la iglesia, no desacuerdos, para que no haya divisiones, ¿verdad? Que sea una palabra de sabiduría que edifique a la iglesia, ¿verdad? No tenemos que dejar de hacer eso, ¿verdad? Y el cuarto, ¿verdad? Para que los demás no dejen de hacer lo que están haciendo, lo que Dios los ha mandado, oración y palabra, porque por medio de esto, entonces va a haber avivamiento. Si no hay esto, no va a haber avivamiento nunca en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que no dejar de hacer? Esto, ¿verdad? Que no nomás enfoquemos a que una sola persona, sino que si ven que 4 o 5 están compartiendo la palabra, los demás se dediquen a servir a los demás, ¿verdad? Las viudas, hacer eventos, organizar discipulados, hacer cosas que nutran el cuerpo de Dios, ¿verdad? Que no nomás por una semana te tocó a ti dar la palabra, sino que nos involucremos todos. Yo estoy hablando en general, ¿verdad? O sea, no nomás para allá, sino tengo 5 dedos para apuntándome a mí, ¿verdad? Entonces, que nos involucremos en todos para que podamos organizar mejor la iglesia, ¿verdad? Solamente así lo veo. No quiero hablar más para que los demás participen. Perdón, hermano, me fui mucho a la raya. Discúlpeme, por eso no me gusta hablar. Ya tenía ganas de hablar, brother. Dale pues. Amén. ¿Alguien más mira algo para dar alguna observación personal como pastor? Coméntenos algo que sienten que le ha hablado el Señor en este capítulo tan precioso. ¿Qué puedes ver en el capítulo? No sé si puedo dar todavía una opinión más, pastor. Claro. Tú eres el Esto va de la mano con lo que está diciendo Enrique, ¿verdad? En el versículo 3, yo puedo ver que es necesario delegar, ¿verdad? Porque también Moisés se cansó, también Moisés entró en un poco de tal vez estrés cristiano, ¿verdad? Por no delegar. Entonces yo siento que es necesario para que llama otros cansancio cristiano. También se levanten, sí, para que otros también surjan, ¿verdad? Como dijo el pastor, la palabra del pastor, para que otros surjan, también es necesario delegar, ¿verdad? Surja. Bueno, les quiero comentar algunas cosas que veo en el versículo. Pastor, ¿va a opinar Ángel? Angelito, levanta tu mano, sí, pero desbloquéate, por favor, hermanas. Y deme nomás unos segunditos nomás. Sí, quería comentar nomás algo que me llamó la atención con respecto a Esteban, ¿no? Si vemos en el versículo 5, dice que pues él fue de los primeros, ¿no?, que eligieron. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo que yo puedo notar aquí, hermanos, es que cuando nosotros empecemos a involucrarnos más en el Señor, a recibir más del Señor, vamos a tener siempre el enemigo siempre va a estar allí. Cuando tú empieces a servir, el enemigo te va a atacar, y eso es lo que podemos ver también. Si ven más adelante, ya empieza a haber una opresión, ¿no?, contra él, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera comentarles a ustedes, que si nosotros tenemos si el enemigo nos ataca es porque sabe que nosotros estamos siguiendo, ¿no?, a Cristo y queremos involucrarnos más. Y si no estamos siendo atacados, estamos tranquilos, es porque el enemigo ni siquiera nos toma en cuenta.
Así que yo creo que cuando tengamos esa como guerra, ¿no? Contra el enemigo, es porque el enemigo sabe de que nosotros estamos buscando más de Dios. Amén. Solamente eso. Porque somos un peligro ante el enemigo, brother, ¿verdad? Perfecto, mi hermano. Muchas gracias. Qué bueno. Pues sí, estamos sacando un montón de cosas, hermano. Espero que estés apuntando porque está muy bonito todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que es bueno que estemos apuntando. Muy bien. Yo veo en el versículo 2, injusticia. Recuérdense que la palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado. Y aquí había una injusticia. Dijeron los apóstoles, los 12 apóstoles le dijeron a la multitud de los discípulos. Me gusta que describe a los miembros de la iglesia como discípulos. ¿No les gusta eso? Dice, en aquellos días como crecieron el número de los discípulos. No dice el número de los cristianos, ni el número de los congregantes de nueva generación en Cristo. No. Crecieron el número de discípulos, ¿verdad? Me encanta desde ahí. Pero no quiero comentar, no quiero desviarme por ahí, pero está muy bonito esa descripción, ¿verdad? Pero en el 2 hay una injusticia y ahí la injusticia pues es cuando unos están haciendo labores, ¿verdad? Especiales y por no levantarse otros varones a tomar diferentes áreas, tienen los líderes de la iglesia que enfocarse en muchas cosas. Entonces la injusticia es descuidar el ministerio principal que nos ha dado Dios a los líderes de la iglesia, que es la oración y la lectura y escritura y enseñanza de la palabra de Dios. Entonces es algo así. Otra cosa que me gustó es que había, a pesar de la injusticia que estaba sucediendo, ¿qué era la justicia? Bueno, pues había favoritismo. Las viudas de los griegos, aquí dice, se refiere a los helenos. Estudié un poquito antes de llegar y me di cuenta que son judíos ambos, los dos grupos son judíos, pero unos ya tenían el lenguaje internacional de ese entonces, que era el griego. Haz de cuenta que eran mexicanos que hablaban inglés y los otros eran mexicanos que hablaban español. Entonces la repartición se hacía más ayudando a las viudas de los que hablaban español, pero se descuidaba a los que hablaban inglés. O sea, los judíos nativos hablaban hebreo, ¿verdad? Y arameo, pero los otros hablaban griego. Entonces ya esa cultura, esas dos mezclas de cultura, había cierto favoritismo y a veces, hermanos, aguas, porque nosotros estamos en una situación un poquito parecida. Vivimos en un país, ¿verdad? Y pues todo lo estamos haciendo en español y todo bien padre. Y tengamos cuidado de no, sin querer o por alguna razón, estar relegando a los que de su primer idioma es el inglés, como por ejemplo nuestros jóvenes o gente de segunda generación, tercera, que llegue a venir a la congregación. Y entonces evitemos ese nacionalismo, ¿verdad? Y estaba viendo eso en la congregación. Por eso se refiere a los griegos. No eran griegos de otras partes, de mismo Jerusalén. Acuérdense que todavía ahí no ha venido la dispersión, todavía están en Jerusalén y sus alrededores. Entonces, esos griegos no se refiere a griegos, sino judíos de habla griega. Y los hebreos son judíos de habla hebrea y aramea. A eso se refiere. Muy bien. La otra cosa que tal vez muy pocos no vieron era que Esteban estaba lleno de fe. No solamente dice que estaba lleno del Espíritu Santo, sino que estaba lleno de fe. Si se fijan, Esteban destacó entre los 7 que escogieron, ¿verdad? Algo que quiero remarcar, y lo dijo Enrique, es los estándares tan altos que la primera iglesia tenía. Fíjense, para repartir comida simplemente, los estándares que pidieron los apóstoles fueron altos. Escojan entre ustedes, le dijeron a los discípulos, escojan entre ustedes a personas de que tengan un buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y número 3, de sabiduría. O sea, era para algo sencillo como repartir bolsas de comida.
como checar que a nadie le faltara, que no hubiera, que unos no recibieran mucho y otros poco, o unos mucho y otros nada. Parecería que es algo no muy espiritual, pero lo es, hermano, es muy espiritual. Todo lo que hacemos en la iglesia y en el servicio del reino de Dios tiene que ser en el Espíritu, tiene que ser llenos del Espíritu. O sea que los requisitos mínimos, de acuerdo a Hechos 6, para que cualquiera de nosotros sea considerado un servidor, pues nada más y nada menos es tener un buen testimonio de tus vecinos, de tus de los compañeros de trabajo, de tus jefes, de tus familiares principalmente, porque qué feo es que pongamos a un hermano y la esposa mueva la cara como diciendo, y si lo conocieran en la casa, si lo escucharan hablar y ver la televisión, los programas que ve, no lo hubieran puesto en el ministerio fulano de tal, eso sería muy triste. Segundo, lleno del Espíritu Santo, lo remarcó mucho mi hermano Enrique, mi hermano Braulio, y de sabiduría, hermanos. Y aquí quiero agregar una cosa, hasta que la sabiduría viene por el estudio de la palabra. Lo remarcó muchísimo nuestro hermano Braulio. El estudio de la palabra te da sabiduría. Si nosotros no estamos estudiando, no solamente leyendo, sino estudiando un poquito más la palabra del Señor, no vamos a llegar a ser sabiduría. No vamos a llegar, a vivir o a caminar en sabiduría. Los principios que nos ayudan a escoger, a hacer las cosas con sabiduría, están en la palabra de Dios. Mientras más lectura de la palabra, más lectura de cómo era Jesús, más lectura del Espíritu Santo hablándote a ti a través de su palabra, pues más sabiduría vamos a tener, hermano. Qué bonito. Entonces, repito, Esteban estaba lleno de fe. Y eso me habla de que era un hombre que confiaba en el Señor, pero también era un hombre lleno de la fe cristiana. A ver si me puedo explicar. Cuando la Biblia habla de la fe, no solamente se refiere a la confianza que tenemos en Dios, sino también al conocimiento del Evangelio, o sea, la doctrina cristiana. Entonces, conocer tu fe es conocer bien el Evangelio. Y ustedes lo van a mirar en el capítulo 7 la próxima semana. ¿Cómo conocía Esteban la palabra de Dios? Se van a quedar sorprendidos y les quiero por favor delegar que antes de que lleguemos al discipulado la próxima semana, del próximo lunes, ya todos hayamos por lo menos leído 2 veces despacito el capítulo 7. Y ahí te vas a dar cuenta, hermano, que Esteban era un hombre que de veras conocía la palabra del Señor y destacó en ese momento de los otros 6, de los 7, destacó, ¿verdad? Los 7 eran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, pero como que Esteban destacó un poquito más, ¿verdad? Y bueno, ya lo dijeron ustedes, era un conocedor de las Escrituras, etcétera. Ya no tengo algún otro comentario especial, ¿verdad? Les decía que la multitud de los discípulos era espiritual porque les agradó la propuesta. Entendieron, ¿verdad?, que lo que proponían los apóstoles era correcto, era lo correcto. La delegación número 1, como explicó, como remarcó Fer, y la otra era el que se enfocaran los líderes en lo que tenían que hacer. Qué bonito es cuando la iglesia está trabajando cada uno en su trinchera, ¿no les parece bien? Cada uno está trabajando en el ministerio que Dios le está delegando. Recuerda que no siempre va a ser eterno ese ministerio. Uno va creciendo y el Señor lo va poniendo en diferentes responsabilidades de acuerdo a los dones. Tal vez no todos vamos a estar enseñando como maestros o pastores de una iglesia, no, pero vamos a tener crecimiento. En lo que hagamos vamos a tener crecimiento. ¿Y por qué no? Dios nos ha mandado a ganar almas y a tener tu propio grupo. Todos podemos ser líderes de un grupo, de una célula y hasta de una congregación, con nuestros diferentes dones que Dios nos ha dado. Pero quiero enfocarme que a ellos les agradó la propuesta, o sea, tenían discernimiento y se dieron cuenta que ese era lo correcto. ¿Qué provocó el orden, hermanos? Aquí yo quiero hacer un resumen rápido, ¿verdad? El resumen que tengo es que provocó enfocarse los discípulos, los 12 apóstoles, enfocarse en lo que tenían que hacer, provocó un número grande de conversiones, pero no solamente eso, sino hubo conversiones asombrosas. Creo que ninguno remarcó esto, que los sacerdotes se estaban convirtiendo. ¿Sabes lo que se necesita? Que un sacerdote rabino se convierta al cristianismo
pues ese es un milagro muy grande, porque eran los principales que con la misma palabra estaban defendiéndose, tratando de defender su tradición, su religión judía. Pero cuando el Espíritu Santo les toca, empiezan a leer la Escritura y se dan cuenta, es tremendo cuando un sacerdote se convierte. Dice que varios sacerdotes, dice ahí, y muchos, dice el versículo 7, véanlo conmigo. Y crecía la palabra del Señor, dice el 7, crecía la palabra del Señor. O sea que había más personas compartiendo. Y el número de los discípulos se multiplicaba, o sea, ganaban más discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y luego agrega punto y coma, también muchos, no eran poquitos, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me gusta como no dice solo creer, sino obedecer. Acuérdate que Enrique nos puso nos enfatizó el día de hoy, que para ser lleno del Espíritu Santo no es precisamente sentir calambres, ¿verdad? Y hablar en lenguas y cosas por el estilo. Es parte de la bendición, pero lo principal es el fruto de la obediencia. ¿Cómo sabemos que una persona llena del Espíritu? Porque es una persona bien obediente. Y cuando los sacerdotes comienzan a obedecer a la fe, por eso te digo que la fe no solamente es la confianza en Dios, sino es la enseñanza del Evangelio. Ahí está confirmado lo que estoy diciendo. Obedecían a la fe. Dice uno, ¿a poco a la fe se le obedece? No, la fe se tiene, la fe se cree. Se refiere a el Evangelio. Obedecer a la fe significa que ya están de acuerdo compartiendo y predicando la doctrina de Jesucristo. ¿Me explico? Y me gustan mucho los fundamentos, hermano. Braulio, te felicito por ver los fundamentos. Siempre tenemos que mirar los fundamentos de Hechos, porque si no agarramos los fundamentos no podemos aplicarlos en nuestra iglesia moderna, ¿verdad? El primer fundamento, que Dios es prioridad. Me gustó mucho eso, hermano. ¿Lo apuntaste? Si no lo apuntaste, apúntalo. Fundamento. Dios es prioridad. Yo lo estoy poniendo con otro colorcito. El fundamento lo estoy poniendo ahorita con otro color, ¿verdad? Mis notas las pongo en negro, lo que ustedes no dijeron, y todo lo que ustedes dijeron lo pongo en azulito, ¿verdad? En azul estoy poniendo todo lo que ustedes compartieron, Braulio, Fernando y los demás. En negro lo que yo tengo que compartir. Y en naranja las cosas importantes o de fundamento. Dios es prioridad. El fundamento del cristianismo, el orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Y también me gustó la aplicación que dio mi hermano Braulio, que el orden se tiene que reflejar aún en el carácter de las personas. No solamente orden en la iglesia de que, bueno, se hacen las reuniones bonitas, cada uno se forma, se lavan las manos, se ponen su mascarilla. Eso es orden. Pero Dios quiere que ese orden llegue hasta nuestros corazones y a nuestras vidas, y que nuestras vidas tengan orden. Que haya un tiempo para pasar con la familia, un tiempo para esparcimiento, un tiempo para orar, un tiempo para divertirte, un tiempo para hacer ejercicio, comer lo que debes de comer, dormir a tus horas, despertarte a tus horas, bañarte, lavarte los dientes, certificar, cosas prácticas tanto normales como espirituales, ¿verdad? Eso provoca el carácter, ¿verdad, hermanos? Entonces, estos hombres estaban llenos de carácter. Los escogieron, ¿sabes por qué? Porque eran hombres llenos de carácter y se reflejó. Me gustó mucho el énfasis que dio, creo que fue mi hermano Fernando, en que Esteban no reclamó. Dejó que el Espíritu Santo lo defendiera. Y híjole, y ese es uno de los principales evidencias de madurez cristiana. Esteban, de veras que mis respetos, la verdad. Porque de veras era un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, y era respaldado por Dios. Entonces, estos principios que no se nos olviden, hermano, el orden y la prioridad de buscar a Dios en oración y en su palabra. Así que prepárate para la siguiente semana. Evitemos la murmuración. Yo miré que, hermano, algo muy triste, ¿verdad? Y no es una crítica solo para la iglesia judía o los hebreos, más bien los fariseos y todos esos, que se llenaron de temor, de envidia, pero de maldad. Ellos bien sabían que uno de los mandamientos es: no dirás falso testimonio. Y se lo chutaron de una manera horrorosa, hermano. Como no tuvieron argumentos para callar a Esteban, tuvieron que usar del falso testimonio, del soborno, y dice soliviantaron, que significa alborotaron a la gente, hermano.
alborotaron a los demás, porque así obran los grilleros, hermano. Y entonces, abusados, porque en esta época sigue habiendo muchos grilleros espirituales, entre comillas. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Confiemos en el liderazgo de la iglesia, hermanos, y seamos obedientes. Es todo lo que tengo por hoy. Los felicito a todos. ¿Hay alguien más que tenga algo que agregar, alguna exhortación, aplicación sobre este pasaje? Desbloquee su micrófono y compártanos. O si alguien quiere hacer una oración pidiendo a Dios cumplir esto, propóngalo y les dejo a Fer y a Braulio que decidan cómo terminar esta reunión. Yo quisiera invitar a un voluntario, hermanos, que quisiera orar para finalizar la reunión. Solo uno. No tantos, no tantos. Yo lo hago. Yo lo hago. Inclina tu rostro donde estás y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que no nomás sea un simple estudio o una simple enseñanza que estuvo bonita y que descubrimos cosas que no habíamos visto, sino que sea una aplicación para nuestras vidas, ¿verdad? Que esta oración no sea simple, sino que sea una oración de lo más profundo de tu corazón para que podamos realmente vivirla. Lo digo por mí y si es para ti, también hazlo, hermano. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita bondad, Señor. Padre, es una bendición escuchar tu palabra, Señor. Saber el corazón tuyo, Señor, a través de tu palabra y conocer lo que tú quieres para nosotros cada día, Padre. Señor, es un deleite, Señor, escuchar tu palabra, Señor, porque ahorita tenemos la oportunidad de oírla, Señor. Porque ya muertos, ya para qué, Señor. Pero ahorita estamos vivos, Señor, y tenemos que aprovechar el tiempo, Señor. Tenemos que recibir tu palabra como ese maná que mandas desde el cielo para nuestros corazones y nuestro espíritu, para que sea reforzado, Señor, cada día en el diario vivir cristiano, Padre. Yo te pido, mi Dios, Señor, que la palabra que escuchamos hoy, Padre, sea como una semilla que germine, Señor, y que dé fruto para nuestras vidas, Señor. Que puedas ver tú el fruto para cuando tú vengas, Jesús, no seamos como la higuera, Señor, con hojas bonitas, pero sin fruto, Señor. Queremos que el fruto de tu Espíritu Santo dé, Señor, en cantidad en nosotros, Señor, y puedas tú venir a recoger ese fruto, Señor. Yo te pido, mi Dios, Señor, que en esta noche nos arrepintamos de todo pecado, Señor, de todo lo que hemos ofendido y te hemos ofendido, Espíritu Santo, y sobre todo a ti, Dios, Señor, porque hemos desobedecido tu palabra algunas veces, Señor, y no hemos sido obedientes a ti, Señor, ni a tu Espíritu Santo cuando nos redorgulle, Señor. Señor, perdónanos, Padre, por ser infieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, como Esteban, Señor. A llegar, Señor, a ese nivel, Padre, Señor. A un discípulo, no un cristiano súper, sino un discípulo en obediencia, Señor. A un discípulo que quiera, Señor, ser obediente, Señor. De buen testimonio, Señor. Lleno de tu Espíritu Santo, Señor, y lleno de sabiduría de tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, que la fe, Señor, abunde en nosotros cada día, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.